De la rígida mente de un emprendedor tecnológico a la flexibilidad de un estudiante y paciente de la psicología humanista. Un extenso y profundo viaje hacia la consciencia y lo aprendido por el camino. Esto es Hacia lo Psicosano. Hablemos de salud mental y lo vivido en terapia. Hola a todas y todos y bienvenidos. Soy Adrián Santos y en nuestro episodio anterior viajamos en este tren que compartimos a descubrir qué nos pasa a veces en pareja con estas dos necesidades, la de nuestra propia individualidad versus la necesidad de pertenencia. Y nuestro viaje terminaba con esta frase que decía: la intimidad ocurre cuando somos capaces de estar juntos sin dejar de ser nosotros mismos. Por lo que, ¿qué os parece si hoy, ¿no?, en nuestro tren partimos desde aquí, ¿no?, como quiénes somos nosotros mismos? Y para ello, un inicio lógico sería irnos a nuestra niñez. Así que aquí arranca nuestro viaje de hoy. ¿Qué niño o qué niña fuiste tú? Venga, pues como cada día, te animo a que me acompañes a esta sección de preguntas, ¿vale? Y que si hoy te apetece, intentes no solo escucharlas, sino conectar con ellas, ¿vale? Y venirte conmigo a la sala de máquinas del tren. Si no puedes o si no te apetece, ya sabes que también está bien y para eso tenemos nuestros vagones, así que como tú quieras. Entonces, para ello, ¿no?, como en cada episodio, venga, te invito a que hagamos juntos en este momento un par de respiraciones más profundas. ¿Vamos con ellas? Y comenzamos. ¿Cómo era la relación en la niñez con tu madre o figura cuidadora? ¿Cómo te recuerdas con tu padre o figura cuidador? ¿Qué te decían cuando llorabas? ¿Qué te decían cuando te enfadabas? ¿Cómo te relacionabas con los profesores? ¿Buscabas que te viesen, pasar desapercibido, desapercibida, más rebelde? Bueno, pues poco a poco vamos saliendo y volvemos una vez más aquí, ¿no?, a la hora. Y seguimos. Voy a coger la chuleta de cada episodio, esa que os digo, que la tengo por aquí, y voy a leeros algunas definiciones que hoy vamos a necesitar, ¿vale? Mi idea es explorar con vosotros cómo nos configuramos al nacer y explorar lo que a día de hoy, ¿no?, con el nivel de desarrollo científico técnico que tenemos, podemos modificar, podemos cambiar. Así que la primera pregunta que os lanzo es, ¿somos un folio en blanco al nacer o venimos con algo ya preescrito? Pues donde más estudios y teorías coinciden a día de hoy es que no somos un folio en blanco. Así que os leo. Desde el modelo bioecológico del desarrollo de Bronfenbrenner y Morris del 2006, el desarrollo humano surge de la interacción constante entre 1. Predisposiciones de la persona, biológicas temperamentales, que traemos al nacer. 2. Procesos proximales, interacciones repetidas con cuidadores y figuras significativas. 3. Contextos ambientales, familia, escuela, ¿no?, cultura, condiciones socioeconómicas. Y por último, 4.
tiempo, nuestra trayectoria evolutiva y momentos sensibles. Vale, pues visto esto, vamos a dejar un poco a un lado lo que traemos de nacimiento y a meternos con lo que sí que podemos trabajar nosotros, ¿vale? Hoy vamos a profundizar en los estilos de apego, ¿no? En esas interacciones repetidas que acabamos de ver con nuestros cuidadores y que vimos muy por encima en el episodio anterior, ¿vale? Porque creo que todos podremos identificarnos en este episodio y veréis cómo desde aquí vamos a ir encontrando respuestas a nuestra pregunta del inicio: ¿qué niño o niña fuiste tú? Venga, pues como ejemplo de esto, ¿no? Como en cada episodio, quiero contarte una anécdota mía, a ver si te sientes identificado con ella, y si no, recuerda que después vendrá otra persona y te contará una anécdota suya, y quizás te veas reflejado en ella. Así que nada, voy con ello. Pues os cuento, yo soy el hermano mayor, ¿vale? Y me llevo 3 años con mi hermana. Y antes de que naciese, ¿no? Todo ese espacio que tenían mis padres, ¿no? Pues como hermano mayor todo ese espacio fue para mí, ¿no? Y como es evidente, pues al nacer mi hermana, todo ese espacio que yo ocupaba se vio compartido. Y aunque yo no tengo recuerdo de que aquello fuese traumático, sí que entiendo que evidentemente tuvo que influir. O sea, de hecho, mi tía, por ejemplo, tiene una cámara, ¿no? Tenía una cámara y nos grababa de pequeños. Y muchas veces cuando veo esos vídeos y los reveo, pues en esa época ya había nacido mi hermana, ¿no? Y son vídeos como de, por ejemplo, de los Reyes Magos. Y la casa de mi tía, ¿no? Como abrir los regalos y tal. Pero yo lo que veo es que buscaba todo el rato la cámara, ¿no? Como para mí. Y esto me da como muchas pistas cuando lo he ido repasando en terapia, ¿no? Y es como el cómo yo ansiaba ser visto, ¿no? Una vez que nace ella. Luego, a su vez, en el cole, que también me parece que esto es un dato interesante, yo era entre rebelde, pero a su vez buscaba como ser el favorito, ¿no? Como ser el elegido de los profes, ¿no? Buscaba como, sí, como esa mirada, ¿no? Y a su vez, también recuerdo de esa etapa, ¿no? Como que buscaba mucho agradar a mi padre, que supongo que, ¿no? Como casi todos hemos hecho. De hecho, él y yo como pasábamos mucho tiempo juntos, ¿no? Como haciendo cosas los dos, ¿no? Y yo recuerdo que mi padre en esa época era, pues, supongo que como para cualquier niño, ¿no? La figura de un superhéroe. Lo que pasa es que él estaba como muy amplificada, ¿no? Porque era un tipo como muy fuerte, ¿no? Muy aventurero, muy inquieto. Y bueno, esos son un poco los recuerdos que tengo con mi padre, ¿no? A mi madre recuerdo que le hacía menos caso. Creo que así somos, ¿no? En general también un poco con las madres, o por lo menos así ha sido yo. Visto ahora, ¿no? Como también injustamente, ¿no? Injustamente poco agradecido con ella, ¿no? Y la verdad es que pues ella trabajaba fuera de casa y además nos cuidaba a mi hermana y a mí, ¿no? Y mi madre se ha dedicado a sacarnos adelante con mucho trabajo y con mucho esfuerzo, de hecho, ¿no? Y a veces me pregunto de dónde sacó ella tanta fuerza para esto, ¿no? Sí, y es algo que yo sigo admirando a día de hoy, y los dos, ¿no? Tanto mi padre como mi madre siguen vivos y bueno, son bueno, pues no sé, unos cracks para mí, ¿no? Pero sí, esa parte de fuerza de mi madre, ese sacrificio, me parece muy admirable, ¿no? Con mi padre fueron afectivos sus padres, supongo que porque a su vez los padres de mis padres también lo fueron con ellos y lo aprendió. Y con mi madre no fueron tan afectivos, porque evidentemente supongo que tampoco lo aprendieron, ¿no? Aquí pues todos somos consecuencia de toda una historia, ¿no? Y bueno, esto es un poco la historia un poco con ellos dos, así que supongo que de estas palabras más lo que me vais conociendo, me imagino que os habréis dado cuenta, ¿no? de que lo mío tiene más que ver con el apego ansioso. Y hasta aquí un poco mi contribución de hoy. Y ahora paso a que os cuente pues un amigo en este caso, ¿no? Cómo ha sido esto para él. Estás escuchando
hacia lo psicosano. Bueno, y como os decía, pasamos ahora a lo que le ha pasado al otro con este tema. Y hoy ha venido un amigo, como os decía, a echarnos una mano con esto. Y es de los que se quiere presentar. Así que paso a darle las buenas tardes. Buenas tardes, amigo mío, ¿cómo estás? Buenas tardes. Genial, la verdad. Está aquí súper a gusto. Y bueno, pues yo soy Ángel, tengo 28 años. Y bueno, la verdad que estoy muy, muy contento de poder estar aquí, contar un poquito mi historia y si esto sirve para dar luz a otras partes de otras personas, pues mira, estupendo. Qué guay. Pues muchas gracias, Ángel. Mira, viendo un poco, ¿no?, de dónde veníamos hoy, mi pregunta sería, si tú recuerdas de niño, ¿cómo fue un poco la relación con tu madre? Sí, por supuesto. Es verdad que yo creo que al final, al hablar de 20 años atrás, pues es difícil recordar todo de una forma plena, pero bueno, la relación con mi madre fue una relación que, digamos, que pendulaba mucho entre la aceptación desde un ideal, ¿no?, a el rechazo y la agresividad hacia quien yo era en realidad, ¿no? O sea, aquí había mucho como lo que mi madre proyectaba sobre mí, de el hijo que tenía que ser o que ella quería que fuera, ¿no? Y desde ahí, mucho abandono, ¿no?, al niño que fui, a las necesidades que tenía en ese momento. Y claro, por supuesto, ese punto, ¿no?, del deseo de ser reconocido por mi madre, pero el miedo de ser juzgado y rechazado por la misma. Y ese fue la principal relación con mi madre. El amor-odio, ¿no?, como se dice. ¿Y cómo es eso para ti en el hoy? Hombre, pues en el hoy es sobre todo muy complicado a la hora de vincular con otras personas, ¿no?, en lo que sería la intimidad y el vínculo con los demás. Porque al final siempre está esa sensación, ¿no?, de querer ser deseado por el resto, de querer ser visto, de querer ser reconocida, ¿no?, pero un miedo enorme a la mirada del otro. Entonces, al final acaba siendo como una locura el estar continuamente persiguiendo que el otro me vea y huyendo de ser visto por el otro. Y siempre, ¿no?, en ese abismo. Qué bueno. ¿Y cómo recuerdas? Porque ahora nos decías también, ¿no?, que era un poco como la necesidad de ir a ser reconocido y al mismo tiempo huir. Y me llamaba la atención ese huir. Y me sale preguntarte con cómo era la relación con tu padre o cómo recuerdas aquello. Claro, yo cuando era pequeño convivía muchísimo más con mi padre que con mi madre. Mi madre, pues una enfermera que trabajaba de turno de tarde, que era el momento en el que yo salía del colegio. Y mi padre fue la persona que más me sostuvo en ese momento, que más me acompañó. Pero sí que es cierto que por un lado estaba la ausencia de mi madre, ¿no?, en esta etapa de mi vida, y por otro lado estaba el cómo era mi padre y el cómo se relacionaba conmigo. Estamos hablando de que mi padre era una persona que sí que me recogía, sí que me mostraba amor, pero su afecto era muy frío, ¿no? Su manera de relacionarse con sus propias emociones pues estaba muy enfriada, y al final el sostenerme a mí en mi emoción, tanto en la tristeza como en el enfado, pues no fue la mejor de todas al final, ¿no? Y sí que es cierto que yo fui un niño que en ese aspecto me sentí muy poco acompañado por mis padres, de lo que tiene que ver con mi enfado, con mi tristeza. Al final, a día de hoy todavía se ve reflejado en que a mi padre le busco desde el deseo y a mi madre pues la evito, ¿no?, desde el miedo y desde incluso ese enfado más ancestral, ¿no?, se puede decir, hacia ella. Claro, y esto ¿tiene alguna conexión con el hoy en ti, con el adulto de hoy, en algunas dinámicas o en pareja? ¿O dónde te lo llevas tú esto? Sí, por supuesto. O sea, yo sobre todo lo veo en la relación conmigo mismo, ¿no? Yo soy fiel creyente, ¿no?, de que lo que hemos vivido, o sea, eso que hemos vivido en nuestra vida, acaban siendo partes de nosotros que al final condicionan mucho la manera que tenemos de relacionarnos tanto con nosotros mismos como con los demás. Y yo sí que noto dentro de mí esa parte fría de mi padre y esa parte intensa emocionalmente de mi madre, ¿no? El cómo, ya que no me acompañaron en la emoción, tengo muchas dificultades para regular, sobre todo mi enfado, ¿no? Y por otro lado, ese punto de por ejemplo, en mi yo adulto sí que lo noto a nivel emocional, en cómo me aíslo en mí, cómo sigo viviendo mis emociones en soledad, ¿no? No termino de soltarlas, no termino de deshacerme de ellas.
O sea, yo creo que dentro de mí convive el padre que viví, la madre que viví, ¿no? Y al final esto condiciona mucho la manera que tengo de vincular con los demás. Claro, por supuesto. Claro. Fíjate, te quería ahora como incidir por darle un poco de hilo conductor y llevártelo a la pareja, si tú quieres y si tú puedes y si no también está bien, ¿eh? O sea, si nos podías contar así como brevemente, ¿no? Alguna anécdota que tú creas que refleja un poco esto, ¿no? Y que vives en pareja en el hoy y que dices, coño, yo creo que esto viene de ahí, de este estilo de apego mío, ¿no? Total. Yo en mi pareja actualmente siempre tengo como la misma imagen, ¿no? Que me lleva mucho a cómo aprendí lo que era el vínculo cuando era pequeño, ¿no? Y es cuando yo estoy en la cama tumbado, que muchas veces mi pareja tiende a acercarse a mí, a mostrarme afecto, y yo lo vivo como algo agobiante, que incluso puede llegar a esa sensación de asco, ¿no? De rechazo absoluto hacia el afecto y hacia la cercanía, tanto a nivel físico como a nivel emocional, ¿no? Entonces es verdad que yo ahí veo que hay una parte de mí que busca poner distancia, ¿no? Con el otro, pero cuando mi pareja no me demuestra este afecto, ¿no? Aparece en mí ese miedo al abandono, ¿no? Esa ausencia que se vive como un necesito que volver a tener tu mirada, ¿no? Puesta en mí. Entonces, al final es como ni contigo ni sin ti, como anhelo el contacto, pero soy incapaz de mantenerme en él. Y yo esto se lo he comentado muchas veces a mi pareja, claro. Que al final esto no es una cuestión del rechazo hacia ella, sino más bien el cómo me relaciono con claro, y lo que viene de allí atrás, ¿no? Y mamá y papá, ¿no? Claro, total. Claro. Y tú que eres un tipo formado, ¿no? En esta parte más psicoterapéutica, ¿te reconoces en algún estilo de apego? Yo me reconozco en el estilo de apego desorganizado totalmente, ¿no? El deseo, ¿no? De ser visto y luego el recelo, la sospecha. Es verdad que luego en las relaciones de pareja se puede reconstituir mucho toda esta parte, ¿no? Y es verdad que, oye, tenemos la oportunidad, ¿no? de crear un apego seguro, pero bueno, sí que es cierto que todavía yo en mi caso tengo vestigios o reminiscencias de la historia que guardo tras de mí, claro. Qué bueno. Pues Ángel, muchas gracias, tío, ¿no? Por compartir todo esto con nosotros y bueno, y también por la valentía, ¿no? De abrirte así y traerlo, y me parece muy generoso, de verdad que gracias. No sé si está bien así o tienes algo más que quieres compartir con nosotros. Sí, me gustaría comentar una reflexión que es verdad que nació un día en terapia con mi terapeuta, ¿no? Y es que no solo hay una forma de abandonar a los niños, ¿no? Cuando son pequeños. O sea, podemos abandonar al niño desde muchos sitios y de muchas formas. Y es verdad que yo, por ejemplo, en mi caso, pues yo sí, es verdad que o sea, mis padres lo hicieron lo mejor que pudieron, lo mejor que supieron, porque al final nos dan lo que llevan dentro y lo que han recibido ellos, pero sí que es cierto que yo, por ejemplo, me sentí muy, muy abandonado en lo que tenía que ver con la parte emocional, ¿no? Por parte de mi padre y bueno, en cambio también sentí mucho riesgo, mucho peligro dependiendo de mi madre siendo un niño pequeño, ¿no? Cuando mi madre se relacionaba de esta manera conmigo, que con el paso de los años pues ha ido cambiando, ¿no? Entonces yo sí que lanzo eso, ¿no? De acompañar al niño, pero en el niño que es, ¿no? Que es desde lo que él necesita, entendiendo que cada niño tiene una necesidad distinta y es una esencia completamente singular, ¿no? Sí, totalmente. Me parece muy buen cierre. Así que te lo agradezco mucho. Y nada, aquí tienes tu casa, este es tu podcast para cuando quieras venir a vernos. Y muchas gracias. A ti, un abrazo enorme. Otro abrazo para ti. Chao. Adiós. Esto es Hacia lo Psicosano. Bueno, pues venga, hoy en la teoría nos vamos a centrar solo en los tipos de apego, ya tenemos bastante con eso, ¿vale? Porque muchas veces, como supongo que vais deduciendo, ¿no? De todo este viaje que ya llevamos juntos, el cómo nos relacionamos hoy como adultos con alguien y los problemas que nos surgen parten de lo que hemos vivido. Así que, venga, comenzamos.
Número 1, ¿no? Tendríamos el apego seguro, que sería lo que a todos nos hubiese encantado vivir si viviésemos en un mundo perfecto y si tuviésemos pues unas figuras cuidadoras perfectas, cosas que ni existen, ni se van a dar, ni nosotros tampoco lo vamos a hacer. Entonces, bueno, apego seguro. 1, os lo defino. El apego seguro se desarrolla cuando las figuras de apego están disponibles y responden de forma sensible a las señales del niño, proporcionando una base segura para explorar. Bien, ¿cómo se comportan las figuras de apego con el niño para que esto se dé, ¿no? Pues se mostraron como cuidadores disponibles, sensibles y consistentes. ¿Cuáles son las conductas del niño o la niña en el apego seguro? ¿Vale? Pues el niño explora con confianza, y se le ve, protesta ante la separación y se calma al reencuentro. ¿Vale? ¿Y qué podemos sentir como niños y que luego arrastramos como adultos? Sería confianza básica, sensación interna de seguridad, sentimiento de merecer amor, mejor regulación emocional y facilidad para la intimidad. Vale, este suena sano, ¿no? Bueno, pues seguimos con los que son menos sanos, pero son los más comunes. 2. El apego inseguro ansioso. Vale, su definición. El patrón ansioso refleja la incertidumbre del niño respecto a la disponibilidad del cuidador, lo que genera una búsqueda intensa de proximidad combinada con dificultad para ser consolado. Vale, ¿cómo se comportaron las figuras de apego aquí? Pues se mostraron como cuidadores inconsistentes, ¿no? A veces sensibles y a veces inaccesibles. ¿Cuáles son las conductas del niño o la niña en el apego inseguro, ansioso? El niño se aferra al cuidador, siente gran angustia al separarse y le es difícil de calmarse en el reencuentro. ¿Y qué podemos sentir como niños y que luego arrastramos como adultos? Miedo al abandono, inseguridad afectiva, sensación de no ser suficiente, necesidad intensa de cercanía y cierta dependencia emocional, ¿vale? Entonces aquí supongo que en lo que me vais conociendo veréis que hay una parte de mí que encaja bastante aquí en algunas de estas características, ¿no? Y este es un poco el objetivo, que veamos cada uno si más o menos podemos encajar en alguno de ellos porque nos dará pistas. Vale, el 3, apego inseguro evitativo. Os lo defino. El niño evitativo minimiza la expresión de necesidad y proximidad como estrategia aprendida frente a cuidadores que consistentemente desalientan o ignoran la búsqueda de consuelo. ¿Cómo se comportaron las figuras de apego aquí? Pues se mostraron distantes o rechazantes y eso es lo que desalienta, ¿no?, la expresión emocional. ¿Cuáles son las conductas del niño o la niña en el apego inseguro evitativo? Como su propio nombre indica, ¿no? Evitar el contacto, aparentemente indiferencia entre separación y regreso, explora sin buscar cercanía. ¿Qué podemos sentir como niños y que luego arrastramos como adultos? Sería el miedo a mostrar vulnerabilidad, la sensación de autosuficiencia forzada, incomodidad con la intimidad, represión de las emociones y dificultad para pedir ayuda o apoyo. ¿Os estáis viendo identificados o identificadas en alguno de ellos? No sé si os suena. Si no es así, tranquilos, porque todavía nos queda el último, ¿no? Que sería el 4, apego desorganizado, ¿no? Que hoy nos comentaba Ángel que él se veía aquí, ¿no?, a sí mismo. Venga, os lo defino. El apego desorganizado se caracteriza por la ausencia de una estrategia coherente para manejar la separación y el reencuentro, frecuentemente en contextos de miedo o amenazas procedente de las figuras de apego. ¿Cómo se comportaron las figuras de apego? De forma contradictoria, ¿vale? A veces como cuidadores que son fuente de cuidado y otras son fuente de amenaza al mismo tiempo. A veces una de las figuras cuidadoras se muestra de un modo y la otra de forma opuesta. ¿Cuáles son las conductas del niño o la niña en el apego desorganizado? Serían conductas contradictorias, ¿no? Acercarse y alejarse, congelamiento, miedo ante el cuidador. ¿Y qué podemos sentir como niños y que luego arrastramos como adultos? Sería miedo al vínculo, confusión emocional, sensación de amenaza constante, dificultad para confiar y un dolor profundo no resuelto. Bien, pues visto los estilos de apego y sabiendo que lo sano sería haber integrado en nosotros un apego seguro, os traigo una buena noticia, ¿vale? Que no todo va a ser sufrir. Y es que esto se puede resolver. Para mí, el concepto clave de hoy es el apego seguro ganado. Vale, y es que investigaciones de Main y Hess y otros muestran que personas con apegos inseguros en la infancia pueden desarrollar en la adultez lo que se llama apego seguro ganado, ¿vale? O sea, yo mismo y mis compañeros lo hemos ido ganando en psicoterapia gracias a que nuestros psicólogos hacen de esa figura de apego seguro. Y además, es que uno mismo lo nota, ¿no? Porque
cuando lo vamos ganando, lo sabemos porque podemos hablar de experiencias infantiles o de nuestra historia de vida, ¿no?, difíciles, con coherencia, reflexión y sin desbordarnos emocionalmente, ¿vale? Lo que es fruto de esas nuevas experiencias seguras y ese trabajo terapéutico. Pues bien, pasando a lo que me ha ayudado a mí, en este caso ha sido la relación que creó conmigo mi psicoterapeuta, ¿no?, donde ella me da ese apego seguro y yo puedo ir cogiendo confianza e integrándolo en mí. Y por otro lado, también me ha ayudado poder ir identificando que cuando mi pareja, por ejemplo, se separa, lo que se activa en mí también tiene que ver con ese apego inseguro ansioso. Lo que me ayuda, a su vez, a hacerme responsable de lo que me sucede y no culpar al otro. Pues hasta aquí nuestro viaje de hoy. Creo que en este trayecto hemos llegado a... ¿Entonces me estás diciendo que el niño o la niña que fui sigue vivo en mí? Así que esa será nuestra próxima estación de salida. Y hasta entonces, espero que paséis unos buenos días. Dejadme vuestras opiniones, por favor, en los comentarios. Y os mando un abrazo a todas y a todos. Has escuchado Hacia lo psicosano con Adrián Santos.